Bueno, vamos con un corto video, creo. El acto moral es para Kant aquel que es independiente de toda inclinación. Para Kant existen en el texto de Carpio que les di 4 modos de actuar, ¿sí? Específicamente hay uno que es bien, sería el ético correctamente, el acto moral puntualmente, que es independiente de toda inclinación. Es el acto racional, sobre todo racional, ¿sí? El acto en el que se es neutral también. ¿Qué quiere decir Kant con esto? Es el acto que hoy conocemos como altruista. Existe la ética del altruismo. Fíjense, altru viene de alter, alter significa otro. El altruismo tiene que ver con hacer o llevar adelante una acción en la cual yo no sea beneficiado con nada y que sea solamente un acto que beneficie a un otro. Es más tarde lo que la ética que absorbió el cristianismo, ¿sí? Y que tiene que ver con la ética del sacrificio. La ética del altruismo es la ética del sacrificio, hacer el bien al otro sin recibir nada a cambio. Kant incluso pone un ejemplo en donde si uno ve, no sé, pasa por una piscina y ve a alguien ahogándose y hay alguien que está ahí, no sé, tomando sol y en realidad se tira para salvar a la persona que se está ahogando con la intención no de salvarlo, sino con la intención de ser después tomado por un héroe por los que estaban ahí a la orilla y mirarlos, eso no es un acto ético, dice, porque en realidad no está librado de toda inclinación, lo que busca es el propio beneficio. Bueno, en consecuencia uno puede pensar, pero salvó al otro, pero no sería un acto ético desde la perspectiva kantiana en tanto y en cuanto el interés estuvo mediando. Y cuando digo el interés sería lo contrario a lo neutral. Piensen otra vez, Kant está hablando desde un idealismo. Un sujeto ideal es un sujeto que no involucra o no contamina con sus deseos, inclinaciones, sus acciones racionales. Fíjense qué tan separado estaba en la modernidad. Estos son las inclinaciones que tienen que ver con lo sensible y qué separado estaba eso de lo racional. Bueno, a ver, hay críticas que se le hacen obviamente a este tipo de pensamiento. Yo creo que lo mencioné en un audio, esto que Kant nos puede llevar mediante esto. Y acá sí pensemos lo que es la práctica profesional, su propia práctica profesional, laboral, el día de mañana, que Kant nos puede llevar mediante esta ética, que no es otra que la de Adolf Eichmann, que no es otra que la del experimento Milgram. Por eso traten de relacionar esto último que acabo de decir. ¿Sí? No es algo que es meramente teórico, parece meramente teórico, pero no lo es. Traten de relacionarlo con esos dos videos, porque en realidad lo que nos lleva es a convertirnos en meras abstracciones, hace del sujeto una pura abstracción. Y una abstracción es justamente lo que está fuera del mundo, ¿sí? Lo hago porque así me dicen que tengo que hacer en el trabajo. Bueno, es lo mismo que responde Adolf Eichmann cuando manda a los campos de concentración, ¿no?, a los judíos. Es la misma respuesta. Por eso Hannah Arendt en el video, yo lo había comentado, que muchos de sus amigos, incluso amigos que pierde, se enojan con ella. Ella dice, el hombre ni siquiera sabía nada del Partido Nacional Socialista, no era ni siquiera un antisemita, solo era un incapacitado para la reflexión. Se le decía lo que tenía que hacer y lo hacía. Y digamos que incapacitados para la reflexión hay mucha gente en la actualidad. Somos muchos que pueden ser Adolf Eichmann, ¿sí? A eso apunta todo esto. ¿Pero por qué? Porque vamos a hacer las mismas, digamos, vamos a hacer los mismos actos que llevó adelante Eichmann. No, pero a lo que va Hannah Arendt es que para hacer un acto de maldad no se necesita ser malo. Para hacer un acto de maldad no se necesita maldad. Simplemente se necesita de esa incapacidad que tenía Eichmann, ¿no? Primero desconocerse de todo y al mismo tiempo esa incapacidad para pensar, al mismo tiempo seguir solamente normas como si fuese un autómata. Así que bueno, por ahí viene la reflexión de la ética kantiana. Lo que viene ahora es el utilitarismo. Pongan mucha atención acá porque no se escuchaba en el video, me dicen ustedes, así que bueno, voy a ir con varios puntos que están en el video. Dije el video y es el audio, que estaban en el audio.
El texto que ustedes tienen para utilitarismo es de Stumpf, ¿sí? Es un texto que habla de la filosofía ética de Jeremy Bentham y Stuart Mill, que son, podemos decir, los padres de este tipo de pensamiento utilitario. ¿Qué es lo primero que tienen que tener en cuenta? Es la felicidad, para los utilitaristas, el mayor bien, ¿sí?, para la mayoría. Ahora vamos a ver que a eso se llega mucho más adelante. Al principio era hacer el mayor bien. Más tarde el principio se deforma o se rearticula y dicen hacer el mayor bien para la mayoría. Ahora vamos a entender esto. ¿Qué quiere decir eso de hacer el bien mayor? El bien mayor se logra cuando la suma de placer es mayor a la suma del dolor, dicen. Cuando la suma de placer es mayor a la suma del dolor. En consecuencia, un acto, y acá tenemos la dimensión ética, en consecuencia un acto es bueno si es útil. Ahí la palabra utilitarismo. Un acto es bueno si es útil para disminuir el dolor y lograr el mayor placer. ¿Sí? Voy de nuevo. En consecuencia, un acto es bueno si es útil para disminuir el dolor y lograr mayor placer. De ahí que la teoría del bien esté por encima de lo correcto. Un utilitarista te diría, si lo correcto en realidad maximiza el dolor y disminuye el placer, eso no hay que hacerlo, aunque sea correcto, porque eso correcto es equivocado. El principio el principio moral para el utilitarismo va por otro lado, ¿sí? Sopesando la teoría del bien y la teoría del lo correcto y poniéndole o dándole preeminencia o primacía al bien por sobre lo correcto, porque es el bien lo que hay que maximizar, incluso en detrimento de lo correcto, ¿sí? ¿Cuál sería la vara que utilizan los utilitaristas para medir el tema de esto, de lo que sería el placer? Dicen los actos, sería más claro, los actos se miden desde el placer, ¿sí? Desde el placer que generan. Hasta acá incluso podemos decir el individuo. Y esto es lo que los relacionó, como dije anteriormente, con el pensamiento liberal, que pone al individuo por sobre el Estado, por sobre la sociedad. ¿Sí? ¿Pero por qué? A diferencia de Kant, que decía existe lo absoluto, hay leyes universales, lo que dicen los utilitaristas es que no hay leyes universales de la moral que puedan ser cognoscibles. O sea, ahí tienen algo de Adela Cortina, que hablaba que habían éticas cognoscentes. Recuerden eso. Fíjense lo que está diciendo esta afirmación de los utilitaristas. No se pueden conocer leyes universales de la moral. Eso es típico del pensamiento liberal, ¿no? Porque el conocimiento del bien y del mal está disperso entre los hombres, dicen los liberales. O sea, para cada uno el bien es tal cosa y el mal es tal otra. ¿Sí? Así que bueno, es justa, digamos, la relación que se establece entre el liberalismo y el utilitarismo. Tengan presente esto, digamos, pónganlo en su hoja bien grande. Cuando piensen en utilitarismo, piensen en placer. Tienen que ver con el tema de el placer como principio que rige la moral utilitarista. Y, obviamente, su palabra lo dice, el principio de utilidad. ¿Cuáles son los dos soberanos del principio de utilidad? El placer y el dolor. ¿Sí? Estos, o sea, el placer y el dolor, solo pueden decir qué hacer. Ahí tenemos algo central. En Kant, ¿qué nos dice qué hacer? El deber. En los utilitaristas, ¿qué nos dice qué hacer? El placer y el dolor. ¿Sí? ¿Y cómo me manejo con esto del placer y el dolor? Puede preguntarse. Lo que maximice el placer y disminuya el dolor, eso es lo que se debe hacer. ¿Sí? Bentham pasa del hecho de que deseamos placer al juicio de que deseamos buscarlo. Fíjense esto, ¿no?
pasa de un hecho, de un acontecimiento, un evento de que deseamos placer, al juicio de que entonces debemos buscarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Pasa del hecho al juicio. Y cuando digo que pasamos del hecho al juicio, estoy diciendo que se pasa del hecho al deber. ¿Sí? O sea, se pasa de el hecho de algo al deber. Y el deber tiene que ver con la moral. Cuando se habla de moral, se habla de deber. ¿Cuál es el principio de utilidad? El principio de utilidad es el que aprueba o no aprueba cualquier acto que sea la de aumentar o disminuir la felicidad. Felicidad está aquí utilizado no al modo de placer también, así que tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué nos dice Bentham? Que hay que unir deber a placer. Piensen esto, toda ética nos habla del deber. ¿Y qué nos dice Bentham? El deber se rige por el placer. Si el deber se rige por el placer, lo que me dé más placer es lo que se debe hacer. ¿Sí? Bien, creo que está siendo bien claro. De hecho, la fórmula que utilizan los utilitaristas es bien clara, que sería a más placer, menos dolor. Y según eso es como debemos actuar. No hay normas o principios universales para ellos. Stuart Mill plantea lo que se llama principio de mayor felicidad, que es distinto a distintas categorías. ¿Cuáles son estas categorías o ideas? La idea de una ley de la naturaleza, la idea de una rectitud natural, la idea de una recta razón, la idea del sentido moral. Todo esto como si fuese lo dado, ¿no? Y todo esto muy parecido a la ética kantiana. A ver, una pregunta que puede ser de examen, ¿no? Es esta. ¿En qué sentido el principio de mayor felicidad se contradice o se contrapone a frases como ley de la naturaleza o rectitud natural o recta razón? ¿Sí? Es una pregunta que ustedes pueden pensar, ¿sí? Una respuesta que pueden llegar a buscar. ¿Cómo la pueden buscar ustedes? Reflexionando, ¿sí? Reflexionando sobre todo lo que se está diciendo. ¿Por qué el principio de mayor felicidad se opone a la rectitud natural o a la recta razón? Para darles ahí un puntapié para la reflexión, es que todas estas frases, ley de la naturaleza, nos está diciendo que la moral presenta principios dados, ¿no? Y si piensa principios dados, entonces no son construcciones sociales. Entonces, por más de que me hagan infeliz, debo hacer lo que se debe hacer, lo que debe hacer la recta razón, esa rectitud natural a la que debemos adecuarnos. ¿Sí? Muy parecido a la deontología, muy parecido a los códigos deontológicos. Bien. Para cerrar todo lo que se venía diciendo, felicidad es igual a placer o ausencia del dolor. Infelicidad es igual a dolor o privación del placer. ¿Sí? Hasta acá estamos en 13 minutos, un video más sobre utilitarismo y creo que estaríamos cerrando.